Medio siglo después, la película del Exorcista ha pasado de ser un clásico del cine de terror a una obra maestra del thriller, de la película de suspenso, pero sobre todo toda una historia de culto para muchos que representa toda una parábola del siglo que hemos dejado, una obra moral que refleja la lucha entre el bien y el mal. Hoy vamos a hablar al trasluz del libro de donde nace esta película, escrito por William Peter Blatty, que no quiso hacer una novela, sino un reportaje periodístico sobre el caso real que conoció mientras estudiaba en la Universidad de los Jesuitas en Georgetown. El autor del Exorcista era hijo de una mujer profundamente católica, a la que estaba muy unido, siendo abandonados por el padre cuando él tenía 7 años. Tenía tanto interés en la religión que pensó en ser sacerdote. Presentó el tema a un editor con cartas larguísimas, llenas de divagaciones religiosas, sobre su profunda convicción de que existía el diablo y la posesión hoy en día, y que de hecho era una prueba verdadera de la fe. El libro se publicó con mucho éxito en 1971 y fue llevado luego al cine por William Friedkin en el año 73. Así comienza el libro de William Peter Blatty. Como el destello maldito y fugaz de las explosiones solares que solo se graban vagamente en los ojos de los ciegos. El comienzo del horror pasó casi inadvertido. De hecho, quedó olvidado en el fragor de lo que vino después, y quizá no se lo relacionó de ningún modo con aquel horror. La historia está basada en un suceso real ocurrido en 1945 con un chico. Se cambió el género de la persona, que tenía entonces 14 años en vez de una niña de 12, que es la que aparece en la película. Todo esto sucede en Mount Rainier, que es Maryland, Estados Unidos. El chico había pasado por varios hospitales, tenía violentos ataques nerviosos y esos centros sanitarios, algunos estaban gestionados por jesuitas, y aconsejaron a los padres visitar a un sacerdote. Pero ellos eran luteranos, o sea, protestantes, y no creían, de hecho, en la posesión diabólica. Al morir la tía del niño, que era muy aficionada a la Ouija, la tabla con la que se intenta mantener contacto con los muertos en el espiritismo, una combinación de oui y ya, o sea, la palabra sí, tanto en francés como en alemán, el muchacho empezó a mostrar un comportamiento, diríamos, histérico. Un pastor luterano, de hecho, pasa una noche en su casa y da testimonio de los extraños fenómenos que están ocurriendo. Pero recurrieron, sin embargo, a un cura, que era el que tenía la aprobación de sus superiores para celebrar un exorcismo, y lo hizo en un hospital, en realidad, el jesuita de Georgetown. La historia real varía de la película, obviamente, en primer lugar porque querían preservar la confidencia por parte del obispo, que así se lo indicó al cura que ejercía el ritual. Pero en segundo lugar, y sobre todo, por el chico que fue objeto de aquella posesión. Querían preservar su anonimato, había sido un episodio del pasado, no se había vuelto a repetir, y pensaban que iba a ser afectado realmente por el recuerdo y la publicidad de todo aquello que ocurrió. Aproximadamente a las 12:25 de la noche, Chris apartó la mirada del guión y frunció el ceño desconcertada. Oía ruidos extraños. Eran raros, amortiguados. Una serie de sonidos rítmicos. Un código desconocido de golpecitos producidos por un muerto. Soñó con la muerte. Con todos sus asombrosos detalles, con una muerte como si aún no se hubiera oído hablar de ella mientras algo sonaba, mientras ella contenía el aliento, se disolvía, se hundía en la nada. Lo que parecía ser una mañana fue el comienzo de una noche sin fin. Es clave para entender El Exorcista la importancia que tiene la muerte. Es el momento cuando escribe William Peter Blatty el libro del fallecimiento de su madre, con la que se había criado tras el abandono del padre y que era profundamente religiosa. Y él estaba angustiado y preocupado por la idea de su persistencia, de que ella estuviera en el cielo y disfrutara de una dicha tras su fallecimiento.
En un documental que se llama Beyond Comprehension, dice Blatty que recibe la llamada del médico anunciándole la muerte de su madre alrededor de las 10 de la noche, en el bungalow donde estaba solo escribiendo casi el 90% del Exorcista. Eso significaría que falleció a finales del 69 o principios del 70, pero luego en su libro del año 73, cuando sale la película, habla mucho más de su madre y dice que recibe la llamada el 23 de agosto del 67, antes siquiera de haber escrito la primera línea. Sea cual sea la fecha exacta en la cual ocurre, es evidente que está en plena redacción. Y como saben los que han visto la película, el personaje del padre Karras está íntimamente unido en su pesadilla al abandono que ha dejado a su madre en una residencia por el cual se siente culpable. Por lo tanto, entender el dilema que supone aquí la relación materna-filial es clave para poder comprender la historia del exorcista. Comenzó con lo de los golpecitos. Desde aquella noche en que subiera a inspeccionar el altillo había oído los ruidos en otras 2 ocasiones. Se había dado cuenta que en ambos momentos Regan se hallaba en la habitación y los golpes cesaban en el instante en que Chris entraba. Además, Regan perdía cosas en su dormitorio. Un vestido, el cepillo de dientes, libros, los zapatos. Protestaba porque alguien le movía los muebles. La madre del libro y de la película es una actriz de cine que está en su casa sola, divorciada, con su hija que toma el lugar del niño real de la historia, objeto de la posesión demoníaca. William Peter Blatty llega al mundo del cine por medio de los hermanos Marx. Él había escrito una novela de contenido humorístico que reflejaba un poco sus aventuras, ¿no?, en el país de sus padres, que eran de origen libaneses, y él juega durante un tiempo a ser hijo de la familia real saudí y contrata a alguien como chofer y pretende conseguir algo haciéndose esa segunda personalidad. Esto le hizo muchísima gracia a Groucho Marx, ¿no?, y le contrata, de hecho, para empezar a trabajar con él al resultado de ese primer libro que hizo con apenas 33 años. Él había nacido en Nueva York y era de una familia de inmigrantes libaneses, bastante pobres, pero estaba totalmente unido a su madre. Vemos que él asiste a una escuela jesuita, porque era muy católica la madre, en Brooklyn, y se introduce en todo este mundo religioso. Había un cura, profesor de latín, que considera él su mentor y su tutor y que le lleva finalmente a estudiar en el famoso centro de la Universidad de Georgetown, que cuenta no solamente con la Facultad de Teología jesuita, sino también otras muchas carreras, e incluso el presidente Aznar y otros políticos han estado relacionados con ese centro. Él estaba becado, claro, no tenía medios y tenía que asistir cada mañana a las 5 a la misa cuando estaba en la universidad. Él sufría bastante insomnio cuando encuentra un día, el 20 de agosto del año 49, un artículo que apareció en el Washington Post. En el artículo se hablaba del exorcismo real de este niño de 13 años en Maryland y le pregunta al cura que le enseñaba teología y le cuenta la historia de cómo fue en la realidad el exorcismo de este niño, que le fascina y le deja absolutamente intrigado por esta historia. Sin embargo, cuando llegó la noche de la fiesta, no había observado ninguna señal notable de mejoría. Por el contrario, había ligeros signos de un deterioro gradual, olvidos más frecuentes, introversión y alguna vez náuseas. En cuanto a las tácticas para llamar la atención, aunque no se repitieron las que ya conocía, al parecer se le ocurrió una nueva. Afirmaba que había un olor repugnante en su dormitorio. Ante su insistencia, Chris fue a comprobarlo un día, pero no percibió nada. Es importante entender la fe cristiana que al mismo tiempo tiene William Peter Blatty en la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo poder comprender que muchos interpretan la película en clave psiquiátrica.
O sea, lo que creen que está pasando en esta posesión demoníaca es un trastorno mental. Y les interesa mucho la historia como resultado de lo complejo de la psique del individuo, ¿no? Y las dificultades que puede tener en la infancia. Esto, curiosamente, es la interpretación de algunos religiosos, a los que primero tratan este niño como a la propia niña de la película. Pasa primero por un tratamiento médico, ¿no? Pero también una terapia religiosa que ambos casos consideran con incredulidad el hecho de que haya una intervención sobrenatural o espiritual, incluso diabólica, en la niña. Sin embargo, la película no deja lugar a dudas que cree en la realidad de ese mal personal que identifica con la Biblia en el diablo mismo. Esta es una escena de la película de Bill Friedkin, el director que nació en Chicago, hijo de migrantes judíos, y que conoce el propio autor del libro por medio de un encuentro en el cual estaba trabajando entonces haciendo guiones para el cine, y ve el enfrentamiento que tienen a causa de una película basada en una serie de televisión, Peter Gunn, entre el director Blake Edwards y el personaje de Friedkin, que era conocido por su mal carácter y la manera sin filtro en la cual daba sus opiniones. Él le dijo que le parecía una birria el guión y le echaron de la película. Y entonces se dirige a él el William Peter Blatty, que era el autor realmente del guión, no el director, y se ve asombrado, admirado de su sinceridad y piensa en él como la persona para poder hacer esta película, que es considerada hoy una de las obras maestras del cine y que tiene, como van a poder comprobar enseguida, un profundo contenido teológico. Esta es una escena de la película de Friedkin. Un trastorno nervioso. Eso creemos que es. Aún no sabemos exactamente cómo se origina. Es bastante frecuente en adolescentes. Tiene todos los síntomas. Hiperactividad, mal genio, su comportamiento en matemáticas. ¿Por qué en matemáticas? ¿A qué se debe? Afecta a la concentración. Ya. Le voy a recetar Ritalina. De acuerdo. 10 miligramos al día. ¿No es eso un tranquilizante? Es un estimulante. Un estimulante, Dios mío, si ya está muy nerviosa. Su estado no es del todo lo que parece. Nadie sabe la causa de la conducta hiperkinética de un niño. La Ritalina alivia los síntomas. En cuanto a cómo o por qué, no lo sabemos. Pero los síntomas podrían deberse a una reacción a la depresión. Eso ya no es lo mío. Mi hija no está deprimida. Bueno, usted me mencionó a su padre y lo de la separación. ¿Cree que debería llevarla a un psiquiatra? No, deberíamos esperar a ver cómo responde a la Ritalina. Creo que esa es la solución. De acuerdo. Esperaremos 2 o 3 semanas. Muy bien. ¿Y las mentiras que dice es por la enfermedad? ¿Mentiras? Sí, como que su cama se mueve y esas cosas. ¿Alguna vez ha dicho su hija blasfemias u obscenidades? No, nunca. Qué interesante. Es similar a lo de las mentiras. Ella... No es propio de una niña. Ella no blasfema. Pues ha soltado bastantes barbaridades cuando la he examinado, señora McNeil. Blatty conoció la historia más de 2 décadas después de que ocurriera, cuando ese sacerdote le contó el caso en la universidad. Le obsesiona que no para hasta escribir el libro. Su interés era religioso. Es al principio, cuando se publica, bastante desapercibido para la mayoría, hasta que el programa estrella de televisión que tenía Dick Cavett piensa invitarle como reemplazo al otro invitado que le falle. Así, en el mismo día y poco antes, 45 minutos de poder salir en pantalla, se presenta en el estudio del programa de Dick Cavett para una entrevista. El popular presentador le dice que no conoce el libro y, de hecho, la única pregunta que le hace es si cree en el diablo. Por lo demás, permanece callado, pero produce tal impacto en la población que fue durante meses y meses el libro más vendido en Estados Unidos. La gente quedó absolutamente intrigada por la historia del diablo y de la posesión que presenta El exorcista.
When I was a sophomore at Georgetown University back in the Bronze Age, I think it was, 1949, Cuando estaba en segundo año en la Universidad de Georgetown, allá por la Edad de Bronce, creo que era 1949, leí en el Washington Post la historia de un joven de la zona que, supuestamente, había sido poseído y exorcizado de un demonio. También corrían muchos relatos por el campus. Por lo visto, el exorcista o los exorcistas se alojaron unos días en la universidad y la gente hablaba. Pequeños detalles se colaban en nuestras clases. Little details would filter into our lectures in class. And I determined at that time, I was so fascinated by it. Y en aquel momento lo decidí. Me fascinaba tanto que pensé, si esto pudiera investigarse, validarse, autentificarse, qué tremenda corroboración sería de todo lo que nos enseñan aquí, en la universidad católica más antigua de América. Sería una prueba poderosa de la existencia del espíritu, fuera bueno o malo. Y por extensión, tocaba mis propias esperanzas y las de todos los hombres, que la tumba no tiene victoria, que la muerte no tiene aguijón y que seguimos existiendo para siempre. Esa fue la inspiración. That was the inspiration. Como pueden escuchar al propio autor, William Peter Blatty, la intención del exorcista no es ni mucho menos mostrar fascinación por el ocultismo. No digamos aún que haya elementos satánicos o de culto al diablo, todo lo contrario. Lo que quiere demostrar es la verdad de la fe cristiana y la realidad del mal, y una apologética indirecta por la cual demostrar la existencia del diablo sería presuponer la realidad de Dios. Esta es la peculiaridad del razonamiento tanto de Blatty como del propio Bill Friedkin, que aunque es judío, utiliza esa forma de explicar su película con frecuencia en las entrevistas. Porque esta niña no tiene sentido. Yo creo que intenta que nos desesperemos, que nos veamos como animales horribles. Que rechacemos la posibilidad de que Dios pueda amarnos. El personaje que hace el actor sueco conocido de las películas de Ingmar Bergman, Mads von Sydow, es el padre Merrim, alguien que en la realidad no murió como en la película, pero que sí que fue lesionado por los golpes que le daba el niño con una madera, siendo sustituido por otros dos sacerdotes. Cuando el autor, William Peter Blatty, investiga la historia de exorcismos en el siglo XX en la Iglesia Católica, se da cuenta de que solamente hay 3 ejemplos. Por un lado estaba el caso de Ronald Hunkeler, que era el más conocido, pero de los otros 2 en los años 60 apenas encuentra detalles. Y es por eso que regresa a la historia que conoce en Georgetown de los profesores jesuitas. Ellos le hablan sobre el caso de Maryland en el año 49 que él ha conocido de estudiante. Blatty telefonea al padre Gallagher con la esperanza de que le diera más información que la que viene en el periódico, en el artículo de Washington Post. Gallagher le contesta honestamente, le dice que hasta ahora todos los trabajos que había hecho en el cine y la televisión eran cómicos. No quería un tema tan serio convertirlo en algo que simplemente hiciera gracia. No confiaba, por lo tanto, en William Peter Blatty. Gallagher lo que le da, sin embargo, es el nombre y la dirección del sacerdote jefe, o sea, lo que sería el papel de Merrim en el caso del año 49, el padre William Bowder. Él escribe una carta de respuesta en 1968 en la cual le da esas 2 razones por las cuales quiere que no aparezca el caso claramente en su historia. Por un lado, la petición del arzobispo Ritter de que no se dé publicidad al caso, y en segundo lugar, lo que podría afectar al propio joven que ahora vivía una vida normal, casado, y todo eso había quedado en la historia de su biografía. Pero lo que sirve para William Peter Blatty es para convencerse de que es un caso real. El hecho de que no pueda dar detalles, que no se diga la identidad del niño, todo lo que hace es reafirmarle en que verdaderamente está tratando con algo auténtico.
It was not intended to be a novel. It was to be a non-fiction account of that particular case. No estaba pensado como una novela, sino como un relato de no ficción sobre aquel caso concreto. Pero necesitaba al exorcista del caso. Había investigado muchísimo en la biblioteca del Congreso, leído todo lo publicado sobre el tema, y por desgracia, salvo un caso dudoso registrado en Earling, Iowa, en 1928, todo procedía de un pasado tan lejano, al menos un siglo, que los relatos resultaban algo sospechosos. I felt from just that one sentence a total assurance that the case he had dealt with was genuine. Y de las cartas de aquel hombre emanaba tal honestidad, tal bondad, que solo con esa frase sentí la certeza absoluta de que el caso era auténtico. Eso me dio el impulso para escribirlo, con plena fe en el fenómeno, aunque me rogó una cosa, que no escribiera nada que vinculara a la víctima real con mi libro. Not to write anything that would link the actual victim to my book. Al estar redactando su obra, llega la noticia del fallecimiento de su madre y vienen los sentimientos de culpa que él tenía respecto a ella. Todo esto se refleja muy bien en la historia, donde aparece el diablo como el carácter bíblico de acusador. El demonio que domina a esta muchacha apela a un sentimiento de culpa del cura, que vive atormentado por cómo ha tratado a su madre. Se convierte incluso en ella, como adquiriendo su voz y recriminándole sus faltas, llevándole a un mar de dudas. Satanás es presentado en la profecía de Zacarías, capítulo 3, como el adversario de ese sumo sacerdote que es Josué, el mismo nombre que Jesús en hebreo. Y su estrategia es acusarle, a él y a su pueblo, y es respondido por Dios mismo. Se le llama en Apocalipsis, de hecho, al diablo el acusador de los hermanos. Actúa así contra el creyente noche y día, mostrándole su culpa frente a Dios. El diablo es quien te hace dudar muchas veces de tu fe. Primero, procurando siempre que estés obsesionado por el hecho de tu pecado. Pero en segundo lugar, la depresión que te hace sentirte miserable e inútil. Y finalmente, llevándote a dudar de tu salvación, mostrándote la ausencia de evidencias de verdadera fe en tu vida. El exorcista nos dice que la única forma de vencer al diablo es creyendo en él. Sin embargo, lo único que hacen estos curas son rituales, crucifijos, estampas, agua bendita, velas, conjuraciones, rosarios. Nada de eso tiene poder contra el diablo, según la Escritura. Jesús y los apóstoles se enfrentan con demonios, pero no recurren a fórmulas para dominarlos. El interés del exorcista es averiguar los nombres de los demonios, tanto en la versión católica de esta historia como muchas veces en versiones de la oración de guerra espiritual. Pero esto no es un pensamiento mágico en el cual, al pronunciar ciertas palabras, se produzca la liberación. Es cuando somos unidos a Cristo, por medio de la fe, que recibimos el Espíritu Santo. Y entonces ningún demonio puede poseerte, porque la victoria está en Jesús. Mayor es el que está en nosotros, entonces, que el que está en el mundo. Podemos ser atormentados y tentados, pero si somos salvos por la obra de Cristo, somos librados de la potestad de las tinieblas. Pueden escuchar nuestros comentarios sobre tantos libros que han marcado la cultura popular, en el cine y en tantas expresiones de la vida, aquí al trasluz. Se emite dentro del Pulso de la Vida en Dynamis Radio y luego es subido como podcast. La emisora tiene una plataforma en la cual puede escucharlo con muy buen sonido. Se llama SoundCloud, pero también lo encontrará junto a tantos podcasts en iVoox, así como incluso en la más popular audiovisual de YouTube. Buscando el Pulso de la Vida, lo hallará también si es un usuario de Apple en iTunes, incluso en TuneIn. Daniel Panduro ha hecho el diseño sonoro del programa, la realización técnica y toda la música que escuchan. Quien les habla, el autor del texto y los comentarios, es José de Segovia. Mandamos nuestros saludos, besos y abrazos desde los estudios de Dynamis Radio.